sea un momento de amor, de coinonía, Señor, pero sobre todo que sea de conocimiento de tu palabra para poder aplicar tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Qué bueno, gloria a Dios. Muy bien, pues están listos. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que tratamos el texto de Juan capítulo 3, versículos del 17 al 21. Nos quedamos la vez anterior en Juan 3:16, que le llaman el Evangelio en miniatura, ¿verdad? Es un pasaje hermoso y que ya meditamos la vez anterior, y hoy vamos a continuar donde lo dejamos. Juan capítulo 3, del 17 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está ahí la palabra del Señor. Este es el pasaje hermoso que está estrechamente unido con el pasaje anterior de Juan 3:16, en el que Dios había declarado de una manera clara, de una manera específica, su amor, un amor incondicional, manifestado en la entrega de su propio Hijo por el bien de todos nosotros. Digo incondicional porque Dios no nos pidió nada a cambio, sino simplemente creer en ese amor que Él había manifestado. Fíjense que el concepto de un Dios de amor, que incluso es capaz de sacrificarse o sacrificar a su Hijo por la humanidad, es algo que está ausente en todas las religiones paganas. No hay ni una sola religión en todo el mundo que establezca la relación de su Dios con el ser humano en base al amor, ni una sola. Todas las religiones paganas establecen la relación de la divinidad con la humanidad y de la humanidad con la divinidad en base a una serie de méritos, en base a una serie de obras. Pero justamente la fe cristiana es la única que no es así. La fe cristiana está basada en el amor de Dios hacia la humanidad. En el pasaje de hoy comienza diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí tenemos el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Ahora bien, para entender esta frase y entenderla a cabalidad, debemos conocer el contexto histórico. Sin conocer el contexto histórico nos perdemos gran parte de la riqueza de las Sagradas Escrituras. Conocer el contexto histórico, es decir, conocer aquel tiempo, cuando estas palabras fueron pronunciadas, el lugar, la gente, la historia, nos ayuda a entender mejor las Sagradas Escrituras. Los judíos siempre habían creído que cuando apareciese el Mesías, castigaría duramente a las naciones paganas que habían oprimido a Israel y que ellos, en cambio, iban a ser grandemente bendecidos. Esa era la idea de todos los judíos. Fíjense que por medio del profeta Amós, Dios había corregido esa actitud, esa postura del pueblo de Israel de creerse superior a las demás naciones. Porque si Dios escogió a Israel, no fue porque Israel fuera mejor que las demás naciones, fue por el amor incondicional de Dios. Ahora, fíjense que en Amós capítulo 5 del 18 al 20 dice: ay de los que desean el día de Jehová,
¿Para qué queréis este día de Jehová? El día de Jehová era el día del juicio, es decir, cuando Dios iba a juzgar a las naciones paganas y iba a bendecir supuestamente a Israel. Y a través del profeta Amós, en el capítulo 5, Dios le dice estas palabras: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad y no resplandor? Es decir, en este pasaje de Amós 5, del 18 al 20, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: cuidado, cuidado, que yo vengo con juicio no solamente para las naciones paganas, sino para todos aquellos que son incrédulos, que obran mal, que desobedecen. Y Dios le estaba dando un tirón de orejas a Israel, pero Israel no se daba por enterado. Dios le estaba diciendo que también ellos iban a ser castigados si no creían y eran obedientes. Pero no parecía que le dieran mucha importancia. De modo que la aparición del Mesías, ellos pensaban que como estaban oprimidos por el Imperio Romano, ellos pensaban, si Cristo es el Mesías, y estaban seguros de eso porque demostraba poder de Dios y hacía milagros, resucitaba muertos y multiplicaba el pan, y ellos estaban seguros de que Cristo era el Mesías. Y entonces ellos pensaban: este es el que nos va a librar del Imperio Romano. Ahora, ¿ustedes creen realmente lo que dicen los calvinistas de que Dios creó a unos poquitos para salvarlo y al resto del mundo para condenarlo? Eso es lo que pensaban los judíos. Nosotros somos el pueblo escogido y nos vamos a salvar. Todas las demás naciones van a ir al infierno. Esa era la mentalidad de los judíos, es la mentalidad de los calvinistas. ¿Ustedes creen realmente que Dios obra de esa manera? Miren, déjenme decirles que ni la postura de los judíos, ni tampoco la postura de los calvinistas son correctas, ni son bíblicas. Dios no hizo a unos para salvación y a otros para condenación, no es verdad. Dios hizo a todo el mundo para salvarlos. Y la palabra es clara al respecto de esto. Dios quiere que todos sean salvos. Las palabras del Señor van dirigidas contra esa creencia, esas palabras que acabamos de leer en Amós, van dirigidas contra esa creencia de que solo los judíos iban a ser librados. Pero Jesús dice claramente que Él vino a salvar ¿a quién? Al mundo entero. Él no vino solo para salvar al pueblo de Israel. Él no vino solo para salvar a los judíos, ni solo para salvar a los escogidos, como dicen los calvinistas, no. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la humanidad entera, sea salvo por Él. Y sigue diciendo este pasaje: el que en Él cree no es condenado. Uf, si pudiésemos entender esta palabra, el que en Él cree no es condenado. Es la fe lo que nos salva, hermanos. No son nuestros méritos, no son nuestras buenas obras. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree puede tener la certeza de que no va a ser condenado. El apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ahora, el texto no se queda ahí. Dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, escuchen bien, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que con claridad, con sencillez, Dios establece la condición sin la cual nadie será salvo. La condición sin la cual todos serán condenados. La condición está clara. Es decir, la fe. El juicio divino es uno de los temas centrales de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
Cuando el evangelio es predicado, estamos predicando el juicio de Dios sobre la humanidad entera, en el que unos serán salvos, es decir, los que crean, y otros serán condenados, los que rehúsen creer. El que en él cree. Esta verdad está expuesta, hermanos, una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de toda la Escritura. No solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. Dios demanda fe del ser humano, de aquel que pretenda ser salvo. Dios lo único que le pide no es que sea bueno, no es que haga buenas obras, no es que dé limosnas, no es que se porte bien con... No, 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 no. Lo que Dios pide es que crea. Ustedes me dirán, bueno, pero si cree y después se porta mal, no, mire, el que en él cree no se porta mal. Porque sabe que un día Dios nos va a juzgar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta frase es reveladora porque, aunque las Sagradas Escrituras nos muestran que tanto el tribunal de Cristo en el que se juzgará a los cristianos es futuro, como también el juicio del gran trono blanco en el que se juzgará a los incrédulos también es futuro, sin embargo, esta frase nos demuestra que la decisión ya fue tomada, incluso antes de la fundación del mundo, porque Dios en su soberana voluntad ha querido salvar a los creyentes y ha querido que aquellos que rehúsen creer, que no quieran creer, los incrédulos, no se salven, sino que sean condenados. Pero fíjense que el amor de Dios que nos deja que nosotros tomemos la decisión. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente. Eso es, la palabra omnisciencia, omni significa todo y ciencia significa conocimiento. Dios tiene todo el conocimiento. Dios sabe todas las cosas, aún antes de que sucedan. Es decir, en su omnisciencia, Dios ya sabe de antemano quiénes van a creer y quiénes no. Aunque eso no supone de ningún modo que Dios es quien dice, este va a creer y este no. No, no, no. Él deja libertad y el ser humano toma su decisión. Pero ya Dios sabe de antemano qué decisión va a tomar cada cual. Por eso el Señor Jesús dice que hay dos caminos, que uno es ancho por el que va mucha gente y otro es estrecho por el que van unos pocos. Y en esas palabras nos está diciendo que muchos caminan hacia la perdición, mientras que unos pocos caminan hacia la vida eterna. Pero es el ser humano el que elige el camino que quiere andar. No es Dios quien te pone en uno o en otro, eres tú, con tus decisiones diarias, el que te pones en el camino ancho o en el camino estrecho. De modo que no es Dios quien decide si tú quieres salvarte o no. Dios lo que decide es que si te quieres salvar debes creer. Esa es la condición que Dios establece. Si tú te quieres salvar, debes creer en el Evangelio. Debes creer a Dios, debes creer su palabra. Debes depositar fe, confianza. Eso es creer. Fe, confianza en Dios y en lo que Dios dice. Si tú depositas fe en el Señor, no serás condenado. Pero si te niegas a creer, ya has sido condenado. La salvación o la condenación, de hecho, para Dios ya es algo realizado. Pues como está escrito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, subraya eso, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se trata de una, repito, no se trata de una decisión arbitraria de Dios, sino de una elección condicional. Dios escoge salvar a los que crean. Dios elige a los creyentes y rehúsa a los no creyentes, a los incrédulos. Dios pone la condición, pero al hombre o al ser humano le corresponde dar una respuesta al requerimiento de Dios.
Dios pone una condición y el hombre debe cumplirla. Si no la cumple, no será salvo. Dios es amor, hermanos. Ustedes lo saben, yo lo sé. Y el deseo de Dios es bueno para toda la humanidad. Dios quiere que todos sean salvos, que todos crean en su Hijo. Pero su deseo de salvación implica al mismo tiempo un juicio para aquellos, un juicio de condenación para aquellos que no respondan al requerimiento de Dios con la fe que Dios demanda. Porque Dios demanda fe. Los seres humanos nos dividimos muchas veces entre ricos, pobres, blancos, negros, guapos, feos, sabios, ignorantes. Dios solo divide a la humanidad en dos grupos. Los que creen que ya son y que ya pueden considerarse salvos porque creen. Y los que rehúsan creer y que ya de hecho están condenados. Porque no creen. Porque no quieren creer. Y el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la respuesta es sencilla, porque sus obras eran malas. En este verso, Cristo establece la base para la condenación de los incrédulos. El motivo por el cual los incrédulos van a ser condenados, que la luz vino al mundo, es decir, que Cristo vino al mundo. Recordemos las palabras del apóstol Juan que estudiamos en el capítulo 1, versículos 4 y 5 de este evangelio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y nosotros sabemos que Jesús dijo más adelante en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que quien huye de la luz está en realidad huyendo de Cristo. Está huyendo del Salvador, huyendo del que le puede salvar, del que puede perdonar sus pecados, darle una vida nueva y la promesa de la resurrección y de la vida eterna. ¿No les parece que es poco inteligente ser incrédulo, huir de la luz? Yo creo que es poco inteligente. Yo creo que aunque solo sea por egoísmo, nos conviene creer en Dios, es más inteligente. En cuanto a la palabra mundo, quiero recordarlos también lo que dice Juan capítulo 1, versículo del 9 al 10. Dice, aquella luz que alumbra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si se dan cuenta, aquí la palabra mundo, en estos versículos, tiene dos sentidos. Una, que se refiere al universo, a la tierra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Okay? En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero después dice, pero el mundo no le conoció. Ahí se refiere a la humanidad. De modo que la palabra mundo tiene dos sentidos. Cosmos o humanidad. Sin embargo, los calvinistas pretenden que la palabra mundo, en algunos pasajes en los que se habla de los que se salvan, se refiere solo a los escogidos. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí está claro que se refiere a toda la humanidad. Cristo murió por todos. Lo dice el apóstol Pablo más adelante también en 2 de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 5, versos 14 y 15. Cristo murió por todos. Pero los calvinistas dicen, no puede ser eso, porque entonces todos se salvarían. No, porque para salvarse Dios ha establecido un condicionante, la fe. Y el que cree se salva y el que no cree pues se condena. ¿Qué torpeza más grande leer la Biblia a través de los libros
de Juan Calvino. Estos son los libros de Juan Calvino, Institución de la Religión. Dos mamotrecos enormes, llenos de errores doctrinales, porque la gente no tiene en cuenta que Juan Calvino era un muchacho cuando escribió esto. Tenía 23 años y se creía que sabía más de lo que sabía. Y no es extraño que un muchacho se crea que sabe más de lo que sabe, en realidad. No es extraño. Lo extraño es que personas como MacArthur, Paul Basa, Michel Suguelé, Miguel Núñez, toda esta gente que son calvinistas, crean doctrinas que chocan, que contradicen abiertamente las Sagradas Escrituras. Es increíble. Leyendo la Biblia, nadie se hace calvinista. El que se hace calvinista lo hace leyendo a Juan Calvino o escuchando los sermones de esta gente que yo acabo de citar. Gente que predica muy bien, que son gente muy ilustrada, que tienen mucho conocimiento y tal, pero que en cuestiones de salvación están, bueno, ellos son sinceros, de verdad. Yo creo en su sinceridad, pero también creo que están sinceramente equivocados. Es decir, que sean sinceros no significa que estén en la verdad, significa que ellos lo creen, pero están creyendo en la palabra de un hombre, no están creyendo en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra mundo ahí se refiere a toda la humanidad. Y en otros pasajes, en fin, ellos interpretan la Biblia a su manera, pero el contexto deja claro siempre, el contexto siempre es fundamental a la hora de interpretar bien un pasaje de la Escritura. Hay pasajes como este que hablan, el que estamos estudiando hoy, que hablan de los que van a ser condenados. Ahí sí dicen los calvinistas, sí, ahí se refiere a todo el mundo. No se puede interpretar la Escritura de ese modo. Aquí vemos claramente que se refiere al mundo. Cristo, Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado, sino para salvar. Cuando se habla de salvar a la humanidad, de salvar, Cristo vino para salvar a todos. Solo que hay una condición. Así como el amor de Dios fue manifestado de manera incondicional, es decir, Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Recuerdan, por ejemplo, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ahí el amor incondicional de Dios. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Pero si queremos salvarnos, ahí sí que Dios pone condición. Debemos creer en el Evangelio. Dios escoge a los que creen en el Evangelio, porque Dios quiere que todos se salven. Por eso llama a todo el mundo a que crea en la palabra de Dios. Desgraciadamente, no todos van a creer. Porque, eso es lo que dice el pasaje, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente no quiere que su vida quede expuesta a la luz de Dios, porque teme lo que pueda revelar sus pecados más recónditos, sus más bajas perversiones, y huyen de la presencia de Dios, huyen de Cristo que es luz, de modo que no se extrañen si se sienten amenazados por la luz de Dios, que todo lo alumbra, porque nada hay oculto ante los ojos de aquel que todo lo sabe. Esta gente no quiere cambiar, pretende seguir practicando el mal, pero no quieren ser juzgados. Por eso rechazan a Dios, no quieren creer que haya un Dios que les juzgue. Como si al no creer en Dios fueran a anular la realidad de Dios. No pueden evitar el juicio de Dios. Si tú vienes a la luz de Dios, fíjate que, te digo, tampoco te extraña que ese tipo de personas no quiera estar contigo. Porque tu luz les hace sentirse incómodos.
No quieren que sus obras sean reprendidas. Y lo son, aunque tú no les digas nada, aunque tú no los corrijas. La sola presencia de alguien que tiene la luz de Dios ya les incomoda. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo llego muchas veces a un grupo que está hablando y tal, y se les corta el habla. Me acerco y cambian de actitud. Porque la luz de Cristo está en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No les gusta que les corrijan. No les gusta que les reprenda. No, que muchos no quieren reconocer que en el fondo lo único que les lleva a la incredulidad es el miedo. El miedo es lo que les hace huir de la presencia de Dios. Incluso temen hablar de Dios. A mí no me hablé de estas cosas. No sé si alguna vez te lo han dicho, pero a mí sí me lo han dicho. Ni me hables de eso. Yo no quiero saber nada de Dios. Es como el crío que se tapa los ojos cuando ha hecho algo malo y el padre viene a corregirlo. Se tapa los ojos porque pensando que no viendo al papá, el papá no lo va a ver a él. ¡Qué necedad! ¡Qué inmadurez! En un crío se puede entender, pero las personas adultas deberían ser más inteligentes. Que tú te cierres los ojos no significa que vayas a borrar a Dios de la existencia de Dios, pero rehuyen el tema de mil maneras diferentes. Unos con burlas, otros con argumentos de incredulidad, con filosofías humanas, razonamientos. Si hubiera un Dios, ¿cómo permite que haya esto, que haya lo otro, no sé qué? Es todo para evitar creer, para evitar acercarse a la luz. Y hay quienes incluso, igual con violencia, se enojan, se enfadan cuando tú les hablas de Dios. No quieren ni oír hablar de Dios. El mundo se resiste a reconocer que en el fondo lo que tiene es miedo de Dios. Uno de los hombres considerados más inteligentes de la historia, Stephen Hawking, dijo, este señor que estaba en sillita de rueda, que ya no se podía mover, que tenía ELA, él dijo, yo considero el cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay paraíso o vida después de la muerte para las computadoras que dejen de funcionar. Ese es un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad. Esto estaba diciendo de nosotros los creyentes. Es decir, que él no cree que vaya a haber un cielo o un infierno después de la muerte. Él cree que íbamos a dejar de existir y ya está. Y esta frase que él dijo es un cuento de hadas de la gente que tiene miedo a la oscuridad. Se ha hecho famosa. Pero John Lennox es un hermano que ha escrito varios libros interesantísimos. Por ejemplo, Disparando contra Dios. Él es científico, es matemático puro. Él le respondió a Hawking diciendo, el ateísmo es un cuento de hadas para personas que le tienen miedo a la luz. Hawking dijo, la fe es un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad. Y él dijo, el ateísmo es un cuento de hadas para personas que le tienen miedo a la luz. No teman a la luz. No le teman a Jesús. Él dio su vida por nosotros, para que pudiésemos ser redimidos, justificados delante del Padre, salvados de la condenación eterna, para que pudiésemos vivir siempre, por toda la eternidad, en la luz. Si andas en el temor de Dios, no andarás temiendo a la luz, sino que la amarás. En contra de lo que muchos piensan, andar en oscuridad no te va a hacer feliz. Créeme, sino más bien todo lo contrario, te hará desgraciado. No hay nadie más feliz que el que camina a la luz de Cristo.
Versículo 21. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los santos no tememos la luz, nos acercamos a ella, aun cuando seamos corregidos por la luz, porque no queremos ofender al Señor. Y si lo hemos hecho, no queremos estar lejos de Él y buscamos rápidamente su perdón, porque no queremos perder el disfrutar de la luz. Hay una enorme diferencia entre andar en oscuridad y andar en la luz. Ahora, es importante prestar atención a estas últimas palabras, este versículo que acabo de leer, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo es posible caminar en la luz si lo hacemos en Dios. Es como las palabras que escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son obras para que podamos salvarnos, no, ya somos salvos por la fe en Jesús, sino que son obras que hacemos porque Dios las pone en nuestro corazón y sabemos que son obras que agradan a Dios y las hacemos no para ganar nada, sino por gratitud, por amor a Dios. ¿Saben? Todos nosotros, andábamos antes en tinieblas y en oscuridad, igual que los demás. Pero por la fe en Dios fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Está escrito en Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Esto significa que también hay solución para aquellos que aún viven en la oscuridad. No tienen por qué seguir huyendo a esconderse de la luz de Dios. Pueden tomar la decisión de dejar de ser incrédulos, de acercarse voluntariamente a la luz, de pedir perdón por sus pecados y ser salvos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y a partir de ahí, seguirlo, sabiendo que la luz de la vida es Cristo. Y que el que le sigue a Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, la santidad nos da la libertad de caminar y de vivir sin miedo a la luz, sin miedo a la oscuridad. Dios te proveerá de las fuerzas necesarias para hacer lo correcto, para agradarle en todo. Recuerdo una conversación que tuve con una persona que me dijo, porque en cierta ocasión yo le había predicado el evangelio y vino una vez a la iglesia y tal, pero se marchó y no volvió y lo encontré. Y le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no buscas al Señor? Y él me dijo, no, pastor, yo soy muy mala persona. Yo, hasta que no cambie, no puedo ir a la iglesia. Y le dije, no vas a cambiar nunca así de ese modo. Tienes que venir a la iglesia. O sea, tienes que venir a Cristo para que Él te cambie. Si tú pudieras cambiar por ti mismo, ¿para qué íbamos a necesitar a Jesús? Le necesitamos para que Él haga la obra en nuestras vidas. Es Él el que la hace. No tengas miedo de acercarte a Dios. Hay personas que no se acercan a Dios porque, aunque quisieran, se sienten tan pecadores que creen que no son merecedores. Déjame decirte un secreto, no se lo digas a nadie, pero merecedores no hay ni uno. Ninguno merecemos el amor de Dios. Ninguno. Pero lo recibimos con gratitud. Y tú puedes hacer lo mismo. No sigas andando en la oscuridad. No quieras seguir todavía perfeccionándote a ti mismo porque no vas a poder. Ahora, yo quiero terminar este
esta exposición de la palabra de Dios con un texto bíblico, una exhortación del apóstol Juan, que dijo, como está escrito, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ojo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7. Esto debe ser un llamado de atención a todos nosotros, hermanos. A todos los que decimos que andamos en la luz. Abramos los ojos. No sea que en realidad no sea así. Es decir, no sea que en realidad, en vez de caminar en la luz como creemos, estemos andando todavía en la oscuridad. ¿Cómo saber si ando o no a la luz de Cristo? Muy fácil, hermanos. Debemos tener comunión con Él. Es lo que dice el pasaje. Debemos practicar la verdad. Es lo que está escrito. Debemos tener comunión con los hermanos y una limpia conciencia. Si hacemos estas cosas, aun cuando nuestras obras dicen mucho de ser perfectas, estamos andando en la luz conforme a la voluntad de Dios. Porque lo que hacemos, lo hacemos en Dios. De esta manera concluye Jesús su conversación con Nicodemo, un principal entre los maestros de Israel, que se acercó a Jesús de noche con una pregunta en el corazón: ¿cómo podría él entrar en el reino de los cielos? En su respuesta, Jesús le habló de la necesidad de nacer de nuevo y lo invitó a salir de la oscuridad de la religión, de la sabiduría humana, acercándose a la luz de Cristo, que es la luz verdadera. Jesús ha establecido el infinito amor de Dios, que envió a su Hijo al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Cristo es el Salvador, no es el condenador. Cristo salva. Si alguien condena, se condena a sí mismo. Si alguien se condena, no es porque Dios lo condene, sino porque se condena a sí mismo al no querer creer a Dios. Pero no es Cristo el que condena, Cristo es el que salva. Seamos creyentes. Dejemos la incredulidad, dejemos la oscuridad. Acerquémonos a la luz de Dios. Es el deseo de Dios para todo ser humano. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso mandó predicar el evangelio a toda criatura. Y que el que creyere fuere salvo. Y el que no, bueno, pues se condene a sí mismo. Pero no es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, nosotros que andamos en luz, yo les haría una invitación. Saben, yo creo que la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan, creo que es como una máquina de radiografía, que si nos exponemos a esa epístola, nos va a mostrar si realmente estamos o no andando en la luz. Yo les invito a que la lean y a cada paso que vayan leyendo, ustedes vayan haciéndose preguntas, porque es una epístola que de verdad nos examina profundamente el corazón. Háganlo, creo que les va a edificar. Sean obedientes al Señor. Ámenlo, amen la luz, anden en la luz, porque es para bien nuestro. Amén.
Dicho esto, hoy teníamos culto de comunión. Imagino que ya estén preparados con los elementos, con el pan y con el vino, ¿verdad? Sí, pastor, Muy ya bien, estamos. perfecto. Yo también tengo aquí el pan y el vino. Precisamente la Santa Cena, la comunión, la mesa del Señor, llamémosle como le queramos llamar. Es un rito que Cristo instituyó poco antes de morir, la misma noche antes, cenando con sus discípulos, y él estableció que cada vez que pudiésemos nos reuniéramos para compartir juntos una mesa y que pudiésemos recordar el sacrificio de Cristo, que pudiésemos recordar su muerte y su resurrección. Y es lo que hacemos por medio de la comunión. Este acto nos recuerda que Cristo dio su vida por nosotros. Que si bien la salvación es gratuita para nosotros, fue pagada por Dios, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de su propio Hijo. A nosotros no nos costó nada, a Dios le costó pasar por la experiencia de ver cómo su Hijo era torturado y asesinado, no porque Él hubiera hecho nada malo, sino porque lo hicimos nosotros. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestras culpas. Queridos hermanos, debemos estar inmensamente agradecidos a Dios, porque para nosotros era imposible por nuestra carne, me refiero a salvarnos, era totalmente imposible para nosotros ser salvos, alcanzar la salvación, obtener el perdón de Dios. No hubiéramos podido jamás. Pero lo que era imposible para nosotros por causa de nuestra carne, de los deseos carnales que vayan en nuestra alma, Dios lo hizo posible por medio de su Hijo Jesucristo, enviándolo en semejanza de carne, igual a nosotros. Y uno de los pasajes más hermosos de las Sagradas Escrituras, que están en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios se hizo hombre. ¡Wow! Impresionante. No hay ninguna religión en el mundo, ninguna, en la que Dios, su divinidad, diera su vida por los demás. Ninguna, excepto en la fe cristiana. Tenemos que estar agradecidos al Señor. No solamente porque Cristo diera su vida por nosotros, sino porque también al tercer día, conforme a lo que Él había prometido, la recuperó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe. Sería una religión como cualquier otra. Pero Cristo resucitó. Y en 1 Corintios capítulo 15 tienen ahí el testimonio del apóstol Pablo, que dice que se apareció a Pedro, a los apóstoles, en una ocasión a más de 500 hermanos en la fe, muchos de los cuales todavía estaban vivos y podían dar testimonio de haber visto al Cristo resucitado.
Un Cristo que habían visto morir, colgado de la cruz, y que después estuvo entre ellos, comiendo, hablando con ellos, compartiendo tiempo, sus enseñanzas antes de marcharse. Cristo resucitó, hermanos. Así que esta celebración no es solamente una celebración por la muerte del Señor, la muerte sustituta en por nosotros, sustitutoria por nosotros. No, no es solo que celebramos su muerte, el sacrificio de su ofrenda por todos nosotros. No, no, no. Celebramos también su resurrección. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que cada vez que celebramos la Santa Cena también recordamos la promesa que él hizo antes de marchar, de volver. Cristo viene pronto, mis hermanos. Él lo dijo: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bueno. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que la noche que Jesús, poco antes de ser aprendido, estaba cenando con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan con gratitud en nuestro corazón, con alegría también. La Escritura sigue diciendo que después de acabada la cena, tomó la copa y, habiendo dado gracias, la compartió con sus discípulos y le dijo: tomad, bebed de ella todos, porque eso es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Nosotros damos gracias a Dios por el pan, por el vino, que son simples símbolos, pero que lo que simbolizan es muy grande. La sangre de Cristo fue vertida por el bien de todos nosotros. Participemos con gratitud del vino, símbolo de la sangre de Jesús. Bendito Señor. Estamos tan agradecidos, Dios, que nos hayas permitido oír tu palabra, Señor, oír el Evangelio, saber que tú amaste al mundo, aun cuando el mundo no lo mereció, Señor. Gracias, porque me amaste cuando yo no lo merecía, Padre. Cuando ni yo mismo me apreciaba, cuando ni yo mismo me amaba. Tú me amaste, Señor, enviando a tu Hijo a morir en mi lugar, a pagar la culpa de todos mis pecados, que quedaron allí clavados en la cruz, rota el acta de los decretos que había contra mí, contra mis hermanos. Ya el enemigo no puede acusarnos, porque todos nuestros pecados fueron allí pagados. Te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Y queremos rogarte desde lo más profundo de nuestro corazón: ayúdanos a permanecer firmes en la fe, sin permitir que nada ni nadie de este mundo, Señor, nos separe del amor a Dios, del amor a ti, Señor. Porque sabemos que nada nos separará de tu amor por nosotros, pero no queremos que tampoco nada nos separe de nuestro amor por ti, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, porque tú lo dijiste, Señor.
El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tenemos la certeza, Señor, de que con tu ayuda vamos a permanecer firmes hasta el fin. Tenemos la certeza de que somos salvos por fe. Nos vemos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y te lo agradecemos de todo corazón. Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, glorifica. Toca corazones, Señor, en este momento. Ahí es donde está cada uno de ellos, Señor. Las personas que vayan a ver este vídeo después, toca sus corazones, oh Dios. Que ninguno de ellos permanezca en incredulidad. Toca las vidas, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Que todos se arrepientan de su mal y puedan abrir sus vidas a ti, Señor, y tú los salves. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia en Lima, Señor. Bendice tu iglesia en Chile, en Argentina, en el mundo entero, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Por favor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Si alguien quiere orar, ahora puede hacerlo.